van a exponer. Sí, de que pongo la diapositiva. Ya tengo. ¿Ya se ven? No, todavía no, al menos yo. Yo tampoco la veo. Yami, ¿sí me escucha? ¿Sí me escucha? Yami, ¿sí me escucha? Sí, doctor. Ya terminé la escala de coma de Glasgow y la exploración del estado mental. Eh, yo tengo una vuelta el lunes porque pues, para hablar ahí con el doctor y con la doctora Karina y además con el nuevo coordinador. Y pues también, lógicamente, tengo que ir a cobrar mi pensión. Me la depositan en el banco el 14, un día antes, digo, antes del lunes, pero prefiero que sea el 15 porque me depositan ya muy tarde y primero quiero ir a la escuela a pues, hablar. Y ahí yo sé que usted tiene clase o no sé, pero quiero que ponga la escala de coma de Glasgow ahí en la biblioteca y que ponga su nombre, que ponga mi nombre y usted como alumna que organizó toda la escala de coma de Glasgow. No lo van a encontrar en ningún libro. Consulté 8 libros y, y no se puede hacer una puntuación si no tenemos los niveles de conciencia. Yo como quiera me comunico con usted antes, pero yo sé que usted tiene clase y además usted sí guarda este, estar en su casa, no contagiarse, es muy disciplinado usted. Entonces, pues nos ponemos de acuerdo. Claro que sí, doctor. Pero si me lo teclea, quiero que ponga su nombre Sí, para que está bien. sepa. Sí, ándele. Gracias. No hay de qué.
¿Ya se ve? No, todavía no. Se veía, pero se quitó después. Ahorita, Luis Ángel, en la exposición que pusiste, estuvo muy bien, muy bonita, muy organizada. ¿No pusiste ataques isquémicos transitorios? No. ¿Sí me escucho? ¿Sí me escucho? Sí. No, no lo puse, pero sí la tengo también en la exposición. Si quiere al terminar, mis compañeros la puedo exponer. También la tengo. Está Pero bien. como el tema, la verdad sí se me complicó un poco porque no lo podía comprender. No, yo Pero sí, sí sé. lo expongo al terminar mis compañeros. Sí la tengo. Sí, sí, Luis. No es fácil Sí. lo que existe, porque hay que reconocer pues, la anatomía y parte de la fisiología, porque vamos a ver neurología, o sea, las patologías en sí. Sí, y sí, como ese tema es como que podría decirse que un subtema del isquémico. Y me Sí. confundía en eso, fue lo que me confundí. No, Pero sí lo medio comprendí. Pero sí, al terminar mis compañeros, lo expongo. muy bien, muy bien. Sí. Y esos ataques isquémicos transitorios nos están avisando que va a pasar algo muy pronto. O por lo menos, no muy pronto, pero pronto. ¿Ya se ven las diapositivas? Sí, ya se ve. Sí, pero sí que son como unos preataques y con características muy importantes. Sí. Menos de una Pues hora y se resuelve. Pero como dicen, son ataques isquémicos transitorios. Ahorita lo recordé porque aquí eh, en esta proyección lo pusieron muy correctamente, lo que es eventos vascular cerebral, ¿verdad? O ictus cerebral, o alteraciones vasculares cerebrales o algo así, ¿no? Y me acordé del ataque isquémico transitorio. Así me ha tocado ver compañeros de trabajo, no sé si ya vive o no, pero era un psiquiatra, era un psiquiatra. eh, Nunca lo conocí, ¿verdad? De estudiante, no sé en qué año, pero fuimos compañeros de trabajo y tenía diabetes y, y de repente empezó a dejar el trabajo, o sea, se incapacitó por, por esas manifestaciones, ataques isquémicos transitorios, porque ponen en riesgo la vida, no solamente de ellos, sino de los demás, manejando. Ándale. Es muy bonita la neurología, muy interesante, al igual que la neurocirugía, me hubiese gustado esas dos especialidades, pero es muy triste, hay cosas que ya no se resuelven, la inmensa mayoría. Así es de delicado el sistema nervioso. Porque hay muchas etiologías que pueden
ocasionar déficit neurológico. Y por decir, el pulmón tiene patologías propias y metastásicas y se acabó. El corazón, patologías metabólicas, enfermedades crónicas y se acabó. Virales, autoinmunes también, muy pocas, pero el sistema nervioso tiene más. Ya se ve, Dayami. Sí. Ah, ok. Ahí, en esta figura, se ve que son ramas de la arteria meningia media, ramas corticales, y está muy cerquita al área de Broca. Y por ahí sale, por la cisura de Silvio, y empieza a dar ramas ascendentes y descendentes. Ok, vamos a comenzar ahora con evento vascular cerebral isquémico. Nada más que dejen que se maximice la ventana. ¿O ya la ven en grande? Está suficientemente grande para ver, Sí. pero Ok. ¿Le puedes cambiar, Dayami, por favor? Se supone que ya le cambié, pero creo que todavía no se ve. no, sí. A ver. Ahí está. ¿Ya se ve el cambio? Sí. Pues apareció, pero por lo menos yo no veo. Pero bueno, con que vean ustedes. ¿Alguien me puede decir si la ven? ¿Ya la ven? Yo no. Ahí se ve. Ok. Uy, denme chance porque... Sí les había dicho, Dayami, las figuras de Lojar y de Quirós o fue al otro grupo. No, doctor, sí nos dijo, las vimos ayer. Ah, Y también ya le pasé el libro a los chicos del D. sí, gracias. Ok, bueno, vamos a ver un recuerdo anatómico vagamente. Ahí está la circulación principal que irriga el encéfalo. Todo va a nacer a partir de la aorta. Está el tronco brachiocefálico. En su parte posterior está la arteria vertebral. Esa se comunica
o asciende por las partes laterales de las vértebras y arriba va a cambiar de nombre, que es la arteria basilar. Es a grandes rasgos porque ahorita voy a explicar un poquito más a fondo. Es muy importante. Atraviesa los agujeros transversos de Ujú. las apófisis transversas, ¿verdad? Sí, Y luego se acoda y sale del axis y, y entra, se apoya sobre la apófisis transversa rudimentaria del atlas y ya entra al cráneo, todavía como un vertebral, y a nivel del borde inferior del surco bulbo protuberancial, ahí forma el tronco basilar. Y antes da unas ramas, la arteria cerebelosa inferior y la espinal anterior y posterior. Síganle, sí. Gabriel. Es importante tener en cuenta estas dos arterias principalmente porque la mayoría de las veces o en algunas personas todo el problema encefálico se origina de estas dos arterias, tanto de la anterior, que es la carótida común, antes de bifurcarse, y de la arteria vertebral, que es la posterior, antes de llegar hacia la basilar. Hay un estudio que comúnmente se les envía a hacer a los pacientes, que es el ultrasonido Doppler carotidio y de la arteria basilar también. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Y algo, Cabriales, no sé si ya lo vas a comentar, sobre ¿De la qué? bifurcación de las carótidas, Sí, ¿verdad? la carótida común se va a bifurcar en la parte anterior, pues en la externa y la interna que va hacia el encéfalo. Esa asciende todavía más y esa va a dar origen a la irrigación del lóbulo frontal. También la arteria media y también la comunicante posterior Así sí. en sus ramas más grandes. De ahí va a existir todavía muchísimas más ramificaciones de la misma carótida interna, como las lenticuloestriadas, la comunicante posterior que ya les había mencionado, la cerebral posterior, la cerebelosa posterior y la arteria basilar van a ser origen de la arteria vertebral que habíamos visto en la imagen anterior. No, no, sí está muy bien, Gabrieles. Yo lo que me refería es que ahí, en las bifurcaciones, Ujú. se producen a veces, o antes, placas arterioscleróticas, ¿verdad? Sí. Que reducen la luz y, Ujú. y se desprenden pequeños fragmentos, si no es del callado de la aorta, de la escarótida común o primitiva. Ujú. Este, y, y esas nos dan ataques isquémicos transitorios. O bueno, Sí. Ujú. Ascienden porque pues es el camino que lleva la circulación, asciende y se puede atorar dependiendo del calibre, el tamaño del trombo, del émbolo, y se puede hacer ya sea un ataque cerebral transitorio, como ya mencionó, o puede llegar a establecerse y evolucionar a algo un poco más grave y generar algún trastorno mucho más complejo. Comúnmente la arteria que se afecta más en este tipo de eventos vasculares cerebrales, que son los isquémicos, es la arteria cerebral media, comúnmente, pero obviamente hay muchas arterias y cualquiera se puede llegar a afectar. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Y es la más afectada, la cerebral media. Sí. Estos son los territorios vasculares. Están marcados con negro, está oscurecido el territorio de las arterias que están irrigando principalmente. Digamos que es el calibre más grueso, pues en este caso sería la arteria cerebral posterior, la media y la anterior. Cada una va a tener su territorio, entonces, dependiendo el trayecto, el nivel de afectación y la zona en la que está afectado el parénquima, pues va a dar la sintomatología en el caso de los isquémicos. Ahorita vamos a ver una escala para valorar esas situaciones y es muy importante tomarlo en cuenta porque también puede generar falsos aneurismas en dado caso cuando son transitorios o pueden quedar infartos lagunares
que eso se van a valorar mediante resonancia y puede llegar a tener afectación el adulto mayor, porque comúnmente son adultos mayores. Entonces llega a haber un trastorno persistente de que la persona o el abuelito, por así llamarlo, que está cambiando de actitud, tiene otro tipo de comportamiento y realmente pueden ser ataques recurrentes que le están generando cierto tipo de demencia. Entonces es importante tomar en cuenta esto también, al igual que los accidentes cerebrovasculares transitorios. ¿Puedes cambiarle a la siguiente, por favor? Hay demencias vasculares Así es. y la gente que no se controla su presión, empiezan a hacerse pequeños hemorragias y va perdiendo facultades. Y como dijiste, a nivel de la del territorio de la cerebral media. Muy bien. Aquí hay un corte coronal donde nos va a mostrar las principales arterias cerebrales, que es la anterior, media y posterior. La anterior va a irrigar toda la superficie medial y superior y el polo frontal, digámoslo así, que va por en medio del cerebro y lo abraza por la parte anterior. No es una irrigación uniforme, como en este caso la cerebral media está un poco más blanco en los lados parietales, en las regiones parietales de ambos lados, en la superficie lateral del cerebro y el polo temporal, y la arteria cerebral posterior, que es la superficie inferior del cerebro y el polo occipital. No puedo rayar en la diapositiva, que hubiera estado muy bien, pero espero sí me haya explicado. Esto va a estar también, el nivel de afectación va a estar muy relacionado, íntimamente relacionado con el riesgo colateral. Hay un dicho, se menciona que los adultos mayores tienen mayor aguante, por así llamarlo, a este tipo de padecimientos, porque existe abundante riesgo colateral por ataques recurrentes o ataques consecutivos que incluso no pueden llegar a veces a presentar alguna sintomatología, como son en los transitorios. En cambio, un joven muchas de las veces pues puede llegar a ser fatal y puede llegar a tener un daño neurológico pues ya irreversible, que ahorita vamos a ver que el daño irreversible pues comúnmente es entre el 80 por ciento más de cierto tiempo, que en este caso creo que era media hora, dependiendo del nivel de oclusión o de estenosis que tenga el vaso. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Muy bien, ahí vemos pues los tálamos, ¿verdad? Sí. Luego la cápsula interna, abajo el globus pálido, afuera el putamen. Muy bien. Los factores de riesgo, eso es muy importante porque estas enfermedades no son enfermedades que digas que le va a tocar a tu paciente y le va a tocar y ya se va a morir. No. Esto es trabajo de nosotros, pues evitarlos, principalmente pues con la educación a las personas. Hay que tener en cuenta muy presente los antecedentes de evento vascular cerebral personal y familiar. Hay personas que pues han tenido muchas veces, incluso ya hasta se saben cómo se sienten, la familia ya sabe que le está dando y lo dejan. Y también antecedentes familiares. ¿Por qué familiares? Porque los predispone por estilos de vida, por alimentación, por ejercicio, como mencionaba el doctor hace rato. Si la mamá es floja, el papá es flojo y le dan pura comida chatarra, pues el niño posiblemente cuando crezca también va a sufrir de lo mismo. La edad avanzada es muy importante tomarlo en cuenta. Si les llega un paciente con un tipo de sintomatología que es patognomónico de este tipo de padecimientos, obviamente es un accidente cerebrovascular o un evento vasculocerebral. El alcoholismo, el sexo masculino y el alcoholismo está íntimamente relacionado, aunque se dice ahorita que las mujeres toman igual que los hombres ya, entonces eso puede haber quedado en el pasado. La hipertensión arterial, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, diabetes, son factores que van incluso de la mano. Si una persona es fumadora, es alcohólica, ya sea hombre o mujer, pues puede generar hipercolesterolemia, dislipidemias, en dado caso diabetes y incluso algún otro tipo de problema en el hígado.
La drogadicción también es muy importante tomarla en cuenta, ya sea que es un paciente que se drogue actualmente o que haya tenido antecedentes de haber consumido algún tipo de droga, porque nos puede dar algún tipo de seña de qué tipo de evento vascular cerebral se está presentando. Comúnmente, pues son hemorrágicos en las drogadicciones. Las alteraciones hematológicas, eso es muy importante en el isquémico, como por ejemplo pacientes con policitemia vera, como hace rato había comentado el doctor con las pacientes embarazadas, que tienen cierto tipo de protección, pero a la vez por la éstasis sanguínea pues se puede generar alguna trombosis venosa profunda y de ahí ascender. Eh, Eso hay que valorarlo muy bien con los pacientes que estamos atendiendo. Defectos estructurales como algún tipo de aneurisma o pacientes adultos con PCI o parálisis cerebral infantil que están postrados en cama, pacientes que pacientes mayores de edad que acaban de tener alguna cirugía y que han estado en cama y de repente se paran al baño o algo y posteriormente comienzan con esa sintomatología, es importante tenerlo en cuenta pues para valorarlo, porque posiblemente sea una trombosis o una embolia, o bien tromboembolia, que también es un término distinto. Del trombo se corre el émbolo, se atora en otro lugar y genera una coagulación micro desde donde está la oclusión hacia la parte posterior, se comienza a ocluir y es un émbolo muchísimo más grande y pues eso también es muy fatal. Neoplasias, ya sean neoplasias renales propiamente de parénquima cerebral o hepáticas, generan alteraciones hematológicas, que no porque tenga un cáncer quiera decir que no le pueda dar un evento vascular cerebral, incluso son más, este, es más riesgoso, propensos a generarlo. Y alteraciones cardiovasculares, como ya lo había mencionado Luis anteriormente, tanto arritmias como fibrilación auricular, pues puede ser el corazón el que esté fallando y esté generando trombos, y se estén yendo para todos lados, que comúnmente, pues, donde afectan más es en el cerebro. Primero, Hay una el imagen. corazón, Ajá. Gabriel, empiezan, como dijiste bien, con fibrilaciones, o de una taquicardia, según tengo entendido, desde la Universidad de Nuevo León, va de, cientos, de 100 a 250 y un aleteo auricular va de 250 a 450 y una fibrilación va de 450 en delante. Entonces imaginémonos en una taquicardia con una frecuencia de 200, entonces las cavidades no se alcanzan a llenar y además pueden, sino hay más fricción entre ellos mismos con las áreas anatómicas y se pueden formar pequeños coágulos que pueden ir creciendo, se pasan de la circulación del ventrículo derecho a la pulmonar. Si no se resuelven, tiene poco tiempo para hacerlo, y pues pueden poner también pequeños émbolos en pulmón, ¿verdad? Y arteriales a nivel del ventrículo izquierdo, salen por la aorta, y si no se van para arriba, se van para abajo. Y es común, a veces, no es común, que a veces no solamente los infartos suceden en el corazón y en el mismo encéfalo, sino hay infartos en las ramas de la mesentérica inferior, de la mesentérica superior, o de ramas de la aorta abdominal, que se van haciendo las arterias y se van haciendo, ay Dios, los arcos, ¿cómo se llama? Y ahí nos pueden producir un infarto intestinal y es una urgencia quirúrgica. Entonces tenemos que, pues como todos los factores desencadenantes, como dijo Cabriales, ¿verdad? Y entre la drogadicción, pues las anfetaminas, los estimulantes, la cocaína, porque la morfina no aumenta la presión, actúa sobre el sistema parasimpático. Por eso un cocainómano, si lo vemos en urgencias y exploramos el ojo y la pupila no se
se cierra más, o lo retiramos la luz y se queda cerrada. Por eso les llaman pupilas puntiformes, que le echen una luz y se contrae muy poquito. Entonces, pero sí, las anfetaminas aumentan la frecuencia cardíaca y pueden cambiar también la morfina. La morfina es todo lo contrario, es un parasimpático mimético que nos puede cambiar la frecuencia, la bradicardia. Y hay cosas, ¿verdad?, que pueden motivar coágulos, émbolos o trombos. Digo, sobre todo vascular, ¿verdad? Síganle. Cámbiale de ahí a mí, por favor. A ver, pero no le cambie. No, vamos a ver el paciente que está ahí. Ah, bueno. ¿Qué? Esa imagen, Sí, dígame, Gabriel. esa imagen de la derecha es no puedo decir que son facies porque pues le quité la cara, ¿verdad? Pero es también, vaya, es patognomónico de un paciente con secuelas de evento vascular cerebral. Muy bien. Ustedes pueden ver a un paciente, a lo mejor se va a escuchar de risa o no sé, con la boca caída, con el brazo hacia arriba y la pierna levantada muy apenas, obviamente, o está cursando por uno que es más común que realmente sean secuelas de esto. Y esos pacientes están propensos a volverlo a sufrir e incluso otra y otra y otra y otra vez hasta que pues ya caduque. Por lo que estoy viendo, me atrevo que fue un paciente y es zurdo él. Es zurdo. O sea, su hemisferio derecho es el dominante. Por eso sus manifestaciones del lado izquierdo. Y él tuvo un evento cerebrovascular a nivel de las ramas corticales ascendentes de la arteria cerebral media. Por eso tiene una parálisis facial. Ahí, todo lo que está en la corteza motora primaria, Cabriales. Y ya lo sabes, sí, lo comentamos en alguna vez, pero pues cuando fueran las clases presenciales a veces podías tener un poquito más. Pero este paciente tuvo una hemorragia o se infartó las arterias que están saliendo de la cisura de Silvio y empezaron a ascender. Se atoró ahí porque está invertida. El área motora está por delante de la cisura de Rolando o central, que le llaman, y es la primera circunvolución frontal motora ascendente, y los músculos de la cara están inmediatamente de la cisura de Silvio arribita. Por eso él tiene una parálisis de neurona motora superior, no confundirla con una parálisis de motor inferior. Él sí tiene, no puede abrir los ojos del lado de la lesión, no, los tiene abiertos, a ver si me estoy equivocando, y del lado de donde tiene la desviación del labio, del lado contrario, porque las fibras del facial, híjoles, es bien difícil. El primer paso para mí es bien difícil, lo leo y lo dejo leer y no lo memorizo, se me olvida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo otras cosas que hacer. A ver, preparar oficio 1, oficio 2, sacar a mi esposa, hacer cosas aquí en la casa de mi hija, ir a Monterrey, antes de que pasara todo esto, ir a arreglar la casa, hacer una bola de cosas. Entonces, es difícil cómo el nervio facial se cruza sus primeras fibras superiores. Por eso puede tener de los ojos para arriba es otra cosa y de los ojos para abajo es otra cosa. Sí. Puede estar atónico la mitad. A ver, dilo, Cabriales, dilo. Puede ser que la mitad esté atónica y la otra no, o realmente toda la región esté atónica y después lleguen los espasmos y se quede el ojo abierto y batallen para cerrarlo. O la boca se vea caída, pero la boca caída es del lado que no está afectado. Y se ve una sonrisa media sarcástica, que es también característico. Desviación de la comisura bucal, se llama. Ajá. Entonces, ya no se va a reparar, Cabreles, porque es lesión en corteza y me lo está gritando. Me lo está gritando que es una lesión en corteza porque más arribita,
Primero están en la parte inferior de la corteza motora, están las primeras neuronas de los músculos de la cara, por eso es el facial, y más arriba empiezan los del hombro y de la cara. Este paciente tiene casi parálisis de la extremidad superior, por eso la trae pegada. No la puede extender, ya no funciona el músculo deltoides, que es uno de los que participan en separar la extremidad. Si no, hagan ustedes, pongan su mano arriba de su pierna y luego empiecen a sacar, y es el deltoides, uno de los músculos que hace sacar la extremidad. Entonces, él la trae pegada. Pero ¿por qué puede caminar? Porque la arteria meningia media no llega, las ramas corticales no llega al filo de la corteza. Ahí está la cerebral anterior, como lo dijo Gabriales. Por eso puede caminar. Y ese paciente, cada vez que quiera caminar del lado izquierdo, tiene que agarrar vuelo y aventar la pierna hacia afuera. Un paso estepeante. La levanta desde acá, en los músculos, ¿cómo se llama? El psoas ilíaco. El psoas ilíaco es el que despega la planta del pie primero. Y luego se auxilia con los músculos anteriores del muslo, el cuádriceps. Y luego se gira hacia afuera. Y luego eleva de más la pierna y luego da el zapatazo. Sí. ¿Verdad? Por eso es su mano pegada, porque trae casi parálisis del hombro y el plexo branquial para la extremidad superior va de C5 a D2, a dorsal. Por eso me hace que pensar que está parado, porque se puede parar, porque no se dañó la pierna ni el pie, porque el pie, la representación de los músculos está por la cisura interhemisférica, ¿verdad, Gabriel? Sí, es distinta la situación. Entonces, así con verlo, y si me le tapaste la cara, sabía que tenía lesión de neurona motora superior. Sí, la parece primera que se está riendo. La segunda motora del facial está en la protuberancia, está en el... ay, Dios santísimo. Sí, está en la protuberancia. Rodea el motor ocular común. Y el facial, el séptimo par, sale muy cerca del surco bulbo protuberancial. Sígale, Gabriel. ¿Le puedes cambiar de ahí a mí, por favor? Así, los quiero ver en una especialidad. Bueno, los quiero ver. Vamos a ver. La evaluación. Es muy importante evaluar este tipo de pacientes, porque, bueno, fuera que nos tocara en el hospital, esto es muy común y nos puede tocar en nuestras casas, en sus abuelitos, sus papás, su esposa, no sé. Es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí el tiempo es vida, aparte es vida del parénquima. Si ustedes se retrasan, y ahorita les voy a dar un ejemplo, pueden llegar a tener o a perder a su familiar o a tenerlo completamente en cama y tenerlo que estar levantando como si fuera una tabla, de lo rígido que puede llegar a quedar. Y pues no se puede valer por sí mismo tampoco. Entonces, primero tenemos que sospechar. Por la impresión diagnóstica, nosotros tenemos que sospechar, le está sucediendo esto y esto y esto, pues puede llegar a ser, pero hay que ver si es isquémico o es hemorrágico. Entonces, el tiempo, tanto en nuestras casas como en los hospitales, el tiempo. Si llega un paciente que lo estamos viendo así como la imagen anterior y viene con su esposo, con su hija, tenemos que preguntarle cuándo inició. ¿Por qué? Porque tanto el diagnóstico como el tratamiento depende bastante del tiempo. En este caso, el isquémico tiene un periodo de ventana de 3 a 6 horas desde que iniciaron los síntomas, porque posiblemente eso de 3 a 6 horas, si dice la familiar, es que ya no se pudo parar hace como 2 horas, por eso, pero a lo mejor el evento realmente comenzó hace 2, 3 horas antes. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de oclusión es el tiempo que va a tardar el cerebro en dañarse por la isquemia. Si es más del 80%, si es menos del 80%, si es el 80% al 90%, en 30 minutos va a quedar mal. Si es el 5 o 10%, puede durar hasta 10 horas e ir evolucionando lentamente, lentamente, lentamente.
El recurso económico también hay que tenerlo bien en cuenta en los hospitales cuando nos toque ir a un hospital público, porque muchas de las veces no sabemos qué pedir, y les mandamos a hacer de todo, y esos pacientes la mayoría de las veces lo que menos tienen es dinero para andar gastándolo a lo tonto. Y también ver el riesgo-beneficio, porque si existe una tromboembolia en la arteria basilar o en la carótida interna, casi en la bifurcación de la carótida, de la carótida interna, pues estamos de acuerdo que está ocluyendo la mayoría de la circulación cerebral. Entonces, si esto llega a ocasionar daño en el cerebelo o en algún otro, por ejemplo, en el centro respiratorio que llegue a estar comprometido también por un evento vascular cerebral muy grande, pues el paciente va a ocupar apoyo ventilatorio, y muchas otras cosas más. Entonces, estarlo sacando o mandándolo a ver quién me lo puede atender en otro lugar, refiriendo a sus pacientes, será una opción no muy buena que digamos. ¿Por qué? Porque pues en lugar de ayudarlo, vamos a dejarlo con secuelas más graves o incluso puede morir. Y tenemos que evaluar trastornos preexistentes, ver si estamos viendo que viene una señora con obesidad mórbida de 180 kilos con un evento vascular cerebral, y no lo revisamos la glucosa, triglicéridos, colesterol, y no les comenzamos a combatir ese tipo de alteraciones, pues obviamente va a estar mal también de nuestra parte, porque muchos de los tratamientos que vamos a ver más adelante dependen mucho también de esos resultados y del tipo de paciente que tenga, porque no todos los pacientes lamentablemente pues están adecuados a recibir el tratamiento antitrombótico o bien trombolítico. Antes era el TPA, que era el que estaba mencionando el doctor, el activador El plasminógeno. de plasminógeno. Ahorita se utiliza el tenecteplase, el teplase y otros que ya habíamos visto en otras materias. ¿Le puedes cambiar de diapo, por favor? Antes era territorio estos de los neurólogos nomás. Sí. Y ahora los urgenciólogos o los intensivistas. Sí. Y salvan más. Sí, porque están más al pendiente de la atención. Sí. Son los que reciben. Tenemos que sospechar un accidente cerebrovascular o evento vascular cerebral, ante un déficit neurológico súbito. No es lo mismo que te duela la cabeza por estrés a que te duela la cabeza nada más porque sí, y caiga o ya no se pueda levantar o se le comience a voltear la boca, como vemos en la figura 1 de la escala de Cincinnati. Esa escala se utiliza a nivel prehospitalario para valorar a los pacientes cuando van los de la ambulancia, supuestamente. Entonces, deben de hacer este tipo de 3 exámenes físicos que nos va a ayudar a identificar qué tipo de problema es. Si 2 o los 3 dan positivo, pues es muy lógico que tenga alguna alteración cerebral porque está comprometida la circulación. Si hay una cefalea intensa repentina, como en este caso más adelante van a comentar mis compañeros, en las hemorragias y sobre todo en la subaracnoidea, hay una cefalea intensa que no se lo va a quitar nada, incluso va a tener náuseas y vómito. O incluso si es en demasía, el sangrado puede ocasionar un coma instantáneo. Y pues obviamente ahí estamos hablando de gravedad absoluta. Hay que determinar, ¿sí? Gabriel, no alcanzo a ver muy bien, pero ilústrame, porque ya tengo años de no consultar, de no actualizarme, ¿verdad? Ok, la escala de Cincinnati se utiliza para evaluar la probabilidad de un evento vascular cerebral. Sí. Esto en Estados Unidos está determinado por los paramédicos. Aquí en México, pues ni paramédicos tenemos, ¿verdad? Pero el nivel 1 es la desviación de la comisura labial. Por ejemplo, las guías de la Asociación Americana del Corazón dice que le digas, chango viejo no aprende maroma nueva. Según esto es la traducción al español. Si el paciente no habla, incluso se puede escuchar bla, 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 ese es positivo. ¿Por qué? Porque el paciente está perdiendo. Ajá. Pero discúlpame, está en el área de Broca. Sí. En el área de Broca. Y este paciente, es que no veo muy bien, tiene una lesión en la arteria meningia media, que involucra, sí, como dije ahorita, aquí la figura 1, desviación de la comisura. No puede levantar la extremidad superior. Me está diciendo
que no solamente en el área facial, sino en donde empieza la inervación de la extremidad inferior. El deltoides, ahí en la del medio está funcionando. El del lado izquierdo no lo puede mover porque la lesión lo tiene del lado izquierdo, está cruzado. Y aquí, y tiene los ojos cerrados, Cabriales, no lo puedo ver. Debe tener uno. Sí, uno nada más se cierra y el otro queda abierto. Es el derecho el cerrado y el izquierdo es la lesión. No puede levantar el brazo. Entonces, me está hablando, me está gritando el área anatómica. Ahorita les voy a repasar, o al último, cómo funciona todo el lóbulo temporal, cómo funciona el lóbulo parietal, cómo funciona no todo, ¿ves? No soy neurólogo. No he tenido tiempo ni fuerzas para leer la embriología de Adams. Conseguí la de Michelini por chiquita, cuando todavía había clases. A los cuantos días vino esta, ya no ir a la clase. Entonces, este paciente me está gritando que tiene una lesión de la arteria meningia media en las ramas corticales, porque si son en las ramas internas, la lentícula estriada, se acabó el cuento, se acabó todo el hemisferio, todo el territorio de la arteria meningia media. Por eso me estás diciendo que sí, porque sabes la anatomía, Gabriel. Entonces, aquí me está diciendo que son las ramas corticales. Porque si es la lentícula estriada, se acabó todo el territorio de la cerebral media. Y ya no hay cura para eso. No. Generalmente, aquí pueden ser isquemias, pero si son hemorragias, el síndrome neurológico va a ser súbito, rápido. La evolución muy rápida. Isquémico empieza a desviársele poco a poco, a temblar, a contracción, extensión. Pero aquí ya está manifiesto el derrame. La isquemia, perdón, se ocluyó. Síganle, Cabriales. Muy bien, no sabía esta escala de Cincinnati, lo nombraron, pero... Sí, síganle. ¿Mande? ¿Qué puedo notar ahí? Ya no puede cerrar la boca. Entonces, en la tercera hay que decirle que sonría. Y no lo va a poder hacer. Porque... Por la comisura labial. Sí, por la comisura. Pero tiene la boca abierta, Cabriales. Y entonces ya el derrame ya involucraría los músculos, lo que es el bucinador, lo que es el temporal, lo que es el pterigoideo interno y lo que es el pterigoideo externo. Ya no puedes subir el bucinador que se inserta, que va de la rama horizontal del maxilar inferior y la vertical a la apófisis cigomática y a la apófisis del temporal. Entonces ya está subiendo más la lesión porque involucró los músculos masticadores y deja la boca abierta, ya no la puede cerrar. El pterigoideo externo protuye la mandíbula inferior así, y el interno la retrae, y mientras que se contrae el derecho, el pterigoideo externo, el izquierdo es el pterigoideo izquierdo el que se hace para atrás, y así los movimientos de vaivén, porque el pterigoideo externo protuye la lengua, la mandíbula, y el interno la retrae. Entonces este hombre ya no lo puede, tiene la boca abierta y ya está involucrada la primera neurona de los músculos masticatorios, que son 4. El bucinador, el temporal, el pterigoideo externo y el pterigoideo interno. Ándele. Okay. Y después, entonces, al valorar que hay 1, 2 o de los 3 signos positivos, el primero, pues acuérdense, díganle algo que les tenga que repetir. Si el paciente no lo puede repetir, o como cuando juegan al teléfono descompuesto, que ustedes dicen algo y el paciente balbucea o dice otra cosa, es positivo. En el segundo le piden que levante los brazos. Si levanta uno y el otro se le cae, o si nada más levanta uno, es positivo. El tercero le piden que sonría y va a hacer gestos, nada que ver con una sonrisa, entonces es positivo. Sí, y aquí hay que determinar, ¿sí? Porque te voy a interrumpir. Eso viene muy bonito las acciones musculares, por eso tienen que agradecerle los que no tienen el Ojar, que Dayamis se fregó con 700 y pico de páginas, y ahí vienen acciones musculares.
¿Por qué? Porque son acciones con un electromiografo. Y las acciones musculares de Quirós y de Testí son de 1800, 1700. Ellos se guiaban las funciones musculares siguiendo la fibra muscular. Si iba para adentro, era pronador o era aductor. Si era para afuera, pues era ABD o supinador. Pero la anatomía de Lohar ya trae las acciones musculares casi exactas o exactas. Entonces, aquí me puedo estar equivocando yo también. ¿Por qué? Pero no puede cerrar la boca porque también, pero como es bilateral, me hace pensar que ya están involucrados los masticadores, porque el risorio de Santorini ya no puede corregir, está jalando al músculo contrario. Por eso la jala. Del lado donde está la comisura bucal desviada, está jalando del lado izquierdo, lo está jalando. Y nos sorprendemos porque por debajo de los ojos se cruza hacia abajo y por arriba de los ojos es otra. Son otros los rasgos clínicos. Entonces, hay cosas que nos dice mucho esta figura, ¿no? Y qué bueno que la pusiste, porque el otro grupo la puso, pero se fueron hablando y yo pues no puedo estar en todo y a veces me quito los lentes, pero esta figura me duró más. Síguele, Cabriales. Doctor, Mande. oiga, ¿cree que podamos seguir mañana? Es que ya se terminó la hora. Ándele, seguro, Cabriales. Lo que pasa es que estuvo muy interesante esta clase. Ok. Muy interesante, muy descriptiva. Ándeles. Entonces nos vemos mañana a las 2. Dios mediante. Sí. Ándele. Hasta luego. Ándese. Nos vemos mañana. Sí. Sí, bueno, buenas tardes. Ah, Pablo, aquí está. ¿Estás bien? José Cabriales. Ajá. José está en el baño. Ah, sí. Ah, bueno. La que Venga, ya veo. me voy a dejar mi micrófono prendido porque luego se traba. Ok, está bien. Daniela Quevedo. Presente. Frida Castillo. No pasa nada, yo llego a las 7:30, 8 más o menos. Ok, muy bien. Sí, está bien, aquí la tengo. Sí, hasta luego. Castillo. Ay, Presente. Lady Rivera. Presente. Luisa Costa. Presente. Pablo Cabrera. Pablo Cabrera. Naila Zavala. Presente. Evelyn García. Presente. Daniela Mezcua. Presente. Grace Solís. Presente. Emanuel López. Presente. Silvia Ruiz. Aquí sigue Silvia. Díganme si la ven ustedes porque Sí, no me yo sale sí nada. la veo, aquí está. Ah, ok. Es que como no me salía nada. Faustino Ibarra. Faustina. Lorna Carvajal. Presente. Flor López.
Presente. Xochitl Rodríguez, Presente. Víctor Guevara, Presente. Jennifer Cedillo, Presente. Verónica Lerma, Presente. Margarita Baena, Presente. Vania Lima, Presente. Diana Romero, Presente. Daniel Zorrilla, Presente. Rosario Cruz, Presente. ok. Ah,